Bendiciones, hermanos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos está viendo en esta hermosa tarde. Dios los bendiga, es una bendición estar en este lugar hablando de la palabra. Eh, Le doy gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio que me da en esta hermosa hora de venir a compartirles un pensamiento, eh, algo que Dios puso en mi corazón, poderle trasladar con el favor de Dios. Lo voy a poder hacer. Solo antes de empezar, quisiera que usted ahí en su casita se pusiera de pie, de rodillas, no sé, pero vamos a pedirle, a suplicarle a Dios que nos ayude a poder explicarle la palabra y usted que nos está viendo a poderla entender con su bendita misericordia. Vamos a orar en esta hermosa tarde, hermanos. Señor, tú que estás en tu reino, Señor, te damos gracias por la oportunidad, por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, Señor. Te damos gracias por tu palabra desde ya. Bendice tu palabra, Señor. Bendice a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor. Bendice, Padre bendito, tu palabra. Que tu palabra dé frutos a su tiempo, Señor. Que tu palabra, Señor amado, derrame, Señor, tu abundancia sobre los corazones de mis hermanos, Señor. Te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que me permites de estar en este lugar, Señor, hablando de tu palabra, hablando de tu misericordia, Señor. Gracias, Papaíto del cielo, porque tú eres bueno y bendito, Señor, para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Una vez más es un privilegio estar en este lugar y compartir de la palabra del Señor. Para empezar, quiero empezar con este texto base, y es en Filipenses 4:13. Dice: no te desanimes, esfuérzate, continúa dando lo mejor de ti y nunca quites esta frase de tu mente: cosas buenas le esperan a quienes insiste y resiste. Hermanos, es una bendición estar en los caminos del Señor. Yo creo que esa fue una de las mejores elecciones que tomó usted y que tomé yo a la hora de buscar el rostro del Señor, a la hora de que Dios nos permitió entrar al camino de Él. Ese es uno de los más grandes privilegios, es una de las más grandes bendiciones, poder estar en los caminos del Señor. Y quisiera compartirles este tema. Si pudiéramos ponerle tema, dice: no te apartes de Dios. Mira, hermano, es algo bien impresionante no apartarse de Dios. Es muy importante no apartarse del camino del Señor. Yo creo que en este tiempo en la que estamos pasando, nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando alrededor nuestro, qué es lo que está pasando en todo el mundo, con nosotros aquí en el municipio. Es algo impresionante que está pasando. La gente se está alarmando, la gente le está entrando un temor, y consecuencia a eso, muchos se están apartando del Señor. Yo creo que esto es con estrategia del enemigo. Todo esto que está pasando, yo creo de que es estrategia para que muchos puedan apartarse del Señor, para que muchos se puedan desviar del camino del Señor, el cual no es bueno. Yo creo que el Señor ya nos sacó
del lugar donde Dios tuvo misericordia a sacarnos, y yo creo que no podríamos regresar. La palabra dice que el que tomó el arado no es digno de volver atrás. Entonces, hermanos, yo quisiera compartirles con el favor de Dios este pensamiento que Él ha puesto en mi corazón, compartirles en esta hermosa tarde. Y vamos a ver el mismo texto, solo que en otra versión. Dice Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que es una versión que muchos conocemos y que muchos utilizamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora es una frase que tenemos que tener en cuenta si realmente la estamos poniendo en práctica. Es una frase que es un texto muy hermoso, pero que tendríamos que escudriñarnos a nosotros mismos y decir y preguntarnos si lo estamos cumpliendo, si lo estamos poniendo en práctica. Todo lo que nosotros hacemos en el Señor nos tendría que salir bien. Todo lo que el Señor con su infinita misericordia nos ha permitido dar. Pero si es en nombre del Señor, aquí se va a hacer vida este texto, que todo lo vamos a poder hacer. Pero siempre y cuando hay una palabra muy clave, la obediencia. La obediencia a la palabra, porque hermanos, es muy fácil expresarlo, es muy fácil decirlo, pero yo creo que ustedes saben que también actuarlo es un poquito dificultoso, porque solo con el favor, solo con la ayuda de Dios vamos a poder hacer lo que Dios demanda que nosotros hagamos. Entonces, hermano, quisiera ver dos ejemplos que están en la Biblia y que usted y yo la conocemos. ¿Cuáles son dice aquí, consecuencias de alejarse de Dios? Y yo estaba viendo en la Biblia que hay dos consecuencias, una reversible y otra irreversible. Y nos vamos a raíz de la palabra, nos vamos a dar cuenta, dice en Lucas 15:13 al 17, y usted sabe y conoce esta parábola. Esta parábola esta frase es del hijo pródigo. Dice, muchos días después, juntándolos todos los hijos, el hijo menor, dice, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Mira, hermano, hay algo muy impresionante que yo puedo ver en este texto. Son tres cosas muy importantes o que quiero resaltar de este texto. El padre dice que le entregó sus bienes al hijo. ¿Y qué hizo este? Desperdició, dice, perdidamente. Dice que
el estado de él fue hasta los suelos. Él se dio cuenta de muchas cosas cuando ya la situación de él era muy grave. Vivió perdidamente, desperdició, por último, le faltó. Y le faltó comida, le faltó la comida que si nosotros lo tomamos en nuestra vida espiritual, y usted y yo sabemos que nuestra comida es la palabra del Señor. Y si nosotros nos apartamos del Señor, nosotros apartados del Señor, dice la Biblia que no podemos hacer nada. Dice la Biblia que apartados del Señor, nada somos. Y yo en esta hermosa tarde, hermano, le invito a que usted y yo no nos apartemos del Señor. En este tiempo en la que estamos pasando, es un tiempo muy difícil en el cual muchos van a querer volver atrás. Y es lo que, hermanos, de veras, con todo mi corazón les digo y les animo a que sigamos adelante, sigamos firmes. Quizás hay tiempos de desánimo, quizás hay tiempos de angustia, tal vez va a haber tiempos de escasez, pero el Señor es muy fiel a su palabra y todo aquel que permanece en Él, Dios lo sostiene. Dios sostiene a todo aquel que permanece en Él. Vamos a ver otro texto y dice en Lucas 15, 17 y 18, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, hay algo bien impresionante. Una de las cosas del hijo pródigo es de que él, en el estado donde él estaba, pudo darse cuenta de su condición y poder arrepentirse. Este ejemplo es un ejemplo en donde la persona se dio cuenta de su estado y pudo rectificarlo todavía. Ahora es tiempo, hermano, de que usted y yo, si hay algo que nos está impidiendo buscar a Dios, es tiempo que podamos rectificar eso. Nos dimos cuenta que hay dos cosas que son muy importantes de las consecuencias. Hay consecuencia reversible e irreversible. Y yo la tomo como reversible esta. ¿Por qué digo reversible? Porque el hijo pródigo se dio cuenta de su condición en la que estaba. El hijo pródigo se dio cuenta en su situación en la que estaba y pudo rectificar el error. Se dio cuenta que solo con el padre estaba bien. Se dio cuenta que con su papá él no padecía de hambre. Con su papá tenía techo, tenía abundancia. Hermanos, hoy con el Señor tenemos abundancia. Hay algo que a mí me llama la atención de lo que proclamó el apóstol a principios de año, que es el reconcilio. Es tiempo, hermano, que reconciliemos con el Señor, porque muchos de nosotros quizás por todo lo que está pasando hemos dejado de hacer, quizás hemos dejado de orar, quizás hemos dejado de leer la palabra. Hoy es tiempo que recapacitemos
y pongamos por obra lo que habíamos dejado de hacer. Es tiempo de que usted y yo volvamos al camino del Señor. El Señor, si no ha venido, es con un propósito, y el propósito es de estar fieles delante del Señor. Es tiempo de que usted y yo recapacitemos, y si hemos dejado de orar, volvámoslo a hacer. Si hemos dejado de leer la palabra, volvámoslo a hacer. Hermano, el hijo pródigo se dio cuenta de su condición y regresó al Padre. El Padre, ¿cómo lo recibió? Lo volvió a vestir, lo calzó, le puso anillo en su dedo, hizo una gran fiesta. El Señor lo está esperando. Si usted se apartó del Señor, el Señor lo está esperando para hacer fiesta, para calzarlo una vez más. El Señor lo está esperando a que usted llegue y reconozca su condición en la que está. No sé cuál es la condición en la que usted esté pasando, pero yo le aseguro que si usted reconoce esa condición en la que está, el Señor es tan fiel que Él lo va a tomar y lo va a vestir una vez más, lo va a levantar una vez más. Y si usted que nos ve no ha aceptado al Señor y reconoce esa condición en la que está, Dios es tan fiel que lo va a levantar de donde está. Si Dios levantó a grandes ministros como usted y yo, Él nos levantó, Él nos sacó quizás del vicio, de las drogas. Dios nos levantó. Pero hay algo bien impresionante, hay algo que es muy importante: reconocer la condición en la que estamos. Y Dios es tan fiel, hermanos, Dios es tan hermoso, que Él nos sostiene y nos levanta. Así que yo lo animo, yo lo invito a que usted se levante. Yo lo animo a que usted busque al Señor una vez más. El Señor está cada vez más cerca. El Señor está cada día más y más cerca. Vemos señales que la venida del Señor está aún más cerca. Y a veces nosotros nos hacemos de la vista gorda. Nosotros a veces no nos queremos dar cuenta. No queremos reconocer que el Señor está cerca. Así como el hijo pródigo reconoció su condición, así en esta hermosa tarde nosotros reconozcamos la condición en la que estamos. Reconozcamos que nosotros, apartados del Señor, nada somos. Reconozcamos que del Señor proviene todo. Reconozcamos que el Señor es nuestro único Salvador. Vamos a seguir con otro texto, y dice en San Mateo 26, 24 y 25, dice: el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor fuera que ese hombre no, dice, perdón hermano, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Respondiendo Judas, el que iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo: tú lo has dicho.
Aquí tenemos otro ejemplo, hermanos. Tenemos otro ejemplo bien claro, en donde usted y yo sabemos la historia. Sabemos de que Judas en ese entonces estaba sentado a la mesa del Señor. Tenían comunicación. Ellos tenían comunicación. Ellos estaban hablando, estaban dialogando. Y hay algo que el Señor les dijo, que hay alguien de aquí me va a entregar. Mire la condición en la que Judas se encontraba. Porque Judas ya sabía qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba planeando. Usted y yo sabemos que él fue el que vendió al Señor. Y el Señor ahí le dio una oportunidad. El Señor ahí le dio la última oportunidad, diría yo, en la cual le dijo, alguien de aquí me va a entregar. Él sabía quién era. Él sabía que Judas lo iba a entregar. Pero sabe una cosa, que el Señor no obliga a nadie. El Señor es caballeroso y Él toca la puerta de su corazón. Él toca, Él habla, Él enseña. Depende de usted y yo obedecer la palabra del Señor. Mire aquí, Judas tuvo la oportunidad de poder arrepentirse. Tuvo la oportunidad de decir y recapacitar, meditar de lo que él estaba haciendo. Él iba a vender al Señor. Y mire la condición de él. ¿Qué es lo que hizo? No se arrepintió. Él no se arrepintió. Judas no se arrepintió de lo que él estaba haciendo. Y vendió al Señor. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y este es el caso irreversible. ¿Por qué irreversible? Porque Judas no se arrepintió de lo que él hizo. Que después de haber vendido al Señor, ¿qué es lo que hizo? Se mató. Dice que se ató una cuerda en el cuello y se ahorcó. Tuvo la oportunidad de haberse arrepentido y rectificar sus errores. Sí la tuvo. Así que usted hoy en esta tarde, usted amigo, usted hermano que nos está viendo a través de estos medios, usted y yo tenemos la oportunidad de rectificar los errores. El día de hoy, mañana, solo Dios y mediante vamos a estar bien. Pero ¿y si no fuera así? Si hoy decidiera el Señor reclamar nuestra alma, y si no nos arrepentimos de lo que estamos haciendo o de lo que hicimos, yo creo que es una consecuencia irreversible que vamos a pagar por toda una eternidad. Fíjese que la consecuencia no es solo un rato. Las consecuencias no solo es un rato. La consecuencia de no arrepentirse y no volverse a los caminos de Dios es pasar toda una eternidad en tormento. Usted y yo sabemos
¿A dónde iría nuestra alma si el Señor nos encontrara en pecado? Usted y yo sabemos a dónde iríamos a parar si no estamos en los caminos de Dios. Hermano, amigo, que nos ve por las redes sociales y que tiene la oportunidad de arrepentirse, hágalo hoy, hagámoslo hoy. Es tiempo de volver al camino de Dios. Es tiempo de volver y rectificar los errores que estábamos haciendo mal. Mire qué es lo que le pasó a Judas. Después de ahorcarse, dice que cayó a la tierra. Él dice que se hinchó y cayó a la tierra. A la hora de caer, explotó. Mire que ni hasta la tierra lo quiso. ¿Y qué pasó con el cuerpo de él? Se lo comieron los animales. Es una consecuencia que al final de todo, hermano, no se pudo solucionar. Hermanos, yo los animo a que ustedes sigan buscando el rostro del Señor. Sigamos buscando el rostro del Señor. No nos apartemos. Hay algo que a mí me llama la atención. Y cuando estamos en los planes de Dios, todo viene a su tiempo. ¿Por qué le digo esto que me llama la atención? Porque tal vez a modo de testimonio podría yo llamarle así. Un día ya no quería nada con el Señor. Un día ya no quería nada con Dios, ya no quería saber nada de la iglesia. Pero Dios es tan fiel y cuando tiene planes con nosotros, Él nos hace recordar de una u otra forma de donde Dios nos sacó. Ese día yo estaba, tal vez podría decir, deprimido, tal vez angustiado por situaciones de la vida que a veces uno no comprende hasta después que hayan pasado. Dios con su infinita misericordia las permite. Ese día yo decía, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no quiero nada con Dios. Pensando estaba eso cuando me entró un mensaje en el celular y de un hermano donde me mandó la foto donde yo me estaba bautizando y me dice, hermano, ¿se recuerda de dónde Dios lo sacó? ¿Se recuerda de ese día? Y yo le digo, y mira, hermano, me entró ese mensaje y Dios es tan fiel que cuando tiene planes con nosotros, Él no nos deja. Él no nos deja. Mira, hermano, en ese momento recapacité. Como hizo el hijo pródigo, volví en sí y me recordé de dónde Dios me había sacado. De dónde Dios me había sacado. Le pedí perdón al Señor en ese ratito. Le lloré al Señor con la intención de que me perdonara los pensamientos, tal vez la actitud que yo había hecho en contra de Él, de decir ya no quiero nada.
hoy le recuerdo o le haría yo esta pregunta, hermano, ¿de dónde Dios lo ha sacado? Yo no sé de dónde Dios lo sacó, pero yo sí sé de dónde Dios me ha sacado. Y yo creo que es muy grande la misericordia de Dios hacia mi persona, hacia la suya, y poder haber metido su mano de donde usted y yo nos sacó el Señor. Entonces, hermanos, es tiempo de que podamos y reconozcamos la condición en la que estamos pasando. Decía nuestro pastor, yo creo que ya no es tiempo de jugar al cultito. Yo creo que ya no es tiempo de jugar con las cosas del Señor. Yo creo que es tiempo de recapacitar y volvernos a nuestros buenos hábitos, volvernos al camino de Dios, volver a lo que hacíamos antes. Quizás ahorita no podemos congregarnos, no podemos venir a alabar y a exaltar al Señor como lo hacíamos meses atrás, pero en su casita, en nuestra casa, podemos exaltar de la misma manera al Señor. De la misma manera podemos buscar al Señor, y yo sé que el Señor, con su infinita misericordia, Él se manifiesta. Con su infinita misericordia el Señor se manifiesta en medio de nuestro hogar. Mire que hay algo muy impresionante que me llama la atención, que a ratos se me viene en la mente de lo que decía de lo que nos enseñaba nuestro pastor, y decía de que estamos volviendo a los tiempos primitivos, a los tiempos donde empezó la iglesia. Estamos volviendo al tiempo donde solo podemos alabar al Señor en nuestra casa y Dios no lo permita. Pero ¿qué tal si pasara de que ni en nuestra casa lo pudiéramos hacer con libertad? ¿Qué pasaría si no lo pudiéramos hacer ni en nuestra casa? Ahorita que lo podemos hacer, hagámoslo, hermanos. Exaltemos, busquemos el rostro del Señor, porque el Señor se acerca. El Señor está a la puerta y yo no me quiero quedar. Yo creo que es la intención de usted que nos ve, irse un día con el Señor. El Señor es tan fiel con su misericordia que Él nos sostiene aún, hermanos. Dice Efesios 3:16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior de su espíritu. Es bien impresionante, hermanos, de que el Señor es el que da las fuerzas. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Nosotros por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Eso estoy seguro. No lo podemos hacer. Lo vamos a poder hacer
con la ayuda del Señor. Lo vamos a hacer con la ayuda de su Santo Espíritu, que aún nos redarguye, que aún está el Espíritu Santo redarguyéndonos todo el tiempo. Ora, clama, lee la Biblia. Lo que hablaste ahorita está malo. El Espíritu Santo está y redarguye todo el tiempo. Dice que el Espíritu está dispuesto, pero hay alguien que se opone, que es la carne. Hay algo que se opone, que es todo lo malo que hay en nosotros. Se opone al Espíritu de Dios, el cual el Señor no le agrada. Mire, aquí dice que el Señor nos da de sus riquezas, de su gloria. Somos fortalecidos con poder. ¿A través de quién? ¿A través de qué nombre? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo viene el Señor y nos redarguye. A través del Espíritu Santo viene y nos enseña. A través del Espíritu Santo viene el Señor y nos habla a través de su palabra, a través de algún hermano. Nos enseña. Hermanos, busquemos y no nos apartemos del Señor. Estemos fielmente hasta la venida del Señor. Busquemos su rostro para que el Señor un día no quedemos avergonzados enfrente de Él. Así como dice la palabra, dice que bienvenidos, gozaos a la casa del Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué hay de aquel de que estuvo de pie tal vez un tiempo y después no y después sí? Dice que va a estar enfrente del Señor y le dijo, yo en tu nombre profeticé, yo en tu nombre hice esto, yo en tu nombre hice lo otro. Y lo único que le van a decir, apartaos de mí, no los conozco. En Mateo dice de que atarlo de pies y manos y echarlo al abismo. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo creo que, hermanos, si estamos buscando el rostro del Señor, no es por riqueza terrenal, es por riqueza espiritual. Por lo menos yo, uno de los fines que yo tengo es un día estar con el Señor por toda una eternidad. Por toda una eternidad con el Señor. Ese es el más grande anhelo, yo creo, que de todo cristiano, de todo aquel que busca el rostro del Señor, estar un día con Él. Y no buscar las cosas materiales, porque en la Biblia dice que eso ya es añadidura. Pero eso viene si usted y yo le obedecemos al Señor. Si usted y yo vamos a estar en los caminos del Señor, si usted y yo no nos vamos a apartar de Dios, vamos a poder obtener esos beneficios. Hay algo que me llama la atención, o por lo menos hacerle esta pregunta en esta hermosa tarde.
y poder meditar un momento en ello y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Poder rectificarlo y poder arrepentirse de todo eso, para que el Señor se agrade de nosotros y podamos estar en los caminos del Señor. Mira, hermano, vamos a ver otro texto y dice en 2 Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, tal vez usted dirá, hermano, yo no soy digno. Hermano, yo cometí un error. Hermano, yo cometí un pecado. Pero mire lo que dice en este versículo bien impresionante. Bástate de mi gracia, le dice el Señor. Mire, hay algo bien impresionante que yo puedo ver en este texto, que cuando nosotros reconocemos nuestra condición, el Señor en esa debilidad, el Señor ahí se perfecciona. El Señor en esa debilidad, Él se manifiesta. Y por medio de su Santo Espíritu vamos a poder vencer esas debilidades. Lo único que tenemos que hacer, dice ahí, bástate de mi gracia. Esta palabra me trae a la mente un texto donde dice que tenemos que llegar delante de los pies del Señor como aquel niño que llega delante de su padre. Yo creo que el corazón de un padre, cuando ve a su hijo llorando, el corazón del padre, por más duro que sea, se quebranta. Y nosotros tenemos que llegar delante del Señor humillados. Tenemos que llegar delante del Señor con un corazón necesitado, con un corazón menesteroso. Dice la Biblia que un corazón necesitado y menesteroso, el Señor no lo echa fuera. Y nosotros tenemos que llegar de esa forma, hermanos. Llegar delante del Señor necesitado, para que esa debilidad, para que todo aquello que nos está estorbando en nuestra búsqueda, en nuestra relación con el Señor ahí se manifiesta. De ahí el Señor se va a manifestar, pero nosotros tenemos que reconocer nuestra condición en la que estamos pasando. Dice ahí, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo quiero que repose sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre la vida de mi hogar, el poder de Cristo, el poder del Señor. Hermanos, una vez más yo los invito a que no nos apartemos del camino de Dios. Yo los invito a que no nos apartemos en la búsqueda del Señor.
Y hay algo que el Señor ponía en mi corazón cuando venía yo en camino. Y ya no puse ese texto, pero Dios ponía en mi corazón finalizar con esto. Y viene a mi mente y a mi corazón, el Señor puso decirle, diles a mi pueblo, diles al justo, dice, la Biblia dice, dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien. Hermano, yo quiero dejarle eso en su corazón, que no se aparte en los caminos de Dios y le irá bien, nos irá bien. Es lo que el Señor ponía en mi corazón compartirles en esta hermosa tarde. Hermano, no nos apartemos de los caminos del Señor. Yo creo que el Señor conoce sus necesidades en la que usted está pasando. Quizás ahorita con el problema que estamos pasando a nivel mundial, a usted le hace falta trabajo, a usted le hace falta algunas cosas que necesita en su hogar. Créale al Señor que Él es el que provee según nuestra búsqueda, según nuestra oración, según cómo nosotros se lo estamos pidiendo a Él. Yo creo que Él conoce nuestras necesidades, pero nos las va a dar si nosotros se las pedimos. El Señor nos va a dar lo que nosotros necesitemos según la búsqueda, según nosotros busquemos al Señor, el Señor añade lo demás. El Señor viene y añade lo que usted necesita, lo que usted y yo necesitemos. Hermanos, confiemos en el Señor, creámosle al Señor, o que pronto termina esto, o el Señor en su misericordia nos arrebata. Creámosle al Señor que pronto va a terminar todo esto, ya sea porque le encuentran solución a esta enfermedad o que el Señor viene y nos lleva. Pero que si hay algo está seguro es de que pronto el Señor viene. Y usted y yo tenemos que estar fielmente delante del Señor. Dios lo bendiga, hermano. Es una bendición poder compartirles este pensamiento, esta palabra que el Señor ha puesto en mi vida, ha puesto para poderles compartir. Espero que esta palabra sea de mucha bendición y que a su tiempo dé fruto al 100%. Vamos a orar para poder quedar despedidos. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, por haber bendecido tu palabra. Yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice, Señor, a todo aquel que nos ha escuchado, a todo aquel que nos va a escuchar, Señor, por medio de estas redes, Señor. Yo te doy gracias por la oportunidad que me diste de poder compartir tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor amado, a permanecer en tu camino, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, y nunca desmayar. Ayúdanos a permanecer y a confiar siempre en ti, Señor, porque tu venida está cerca, Señor, y yo me quiero ir contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén.